es un recurso, ¿sí? En general, ¿con qué se pagan esos recursos? ¿O cuáles son los costos que generan esos recursos? Las Un alquiler, profe, o una amortización. La amortización, sí. En general, nosotros pagamos esos recursos, digamos, con las amortizaciones, ¿sí? Eventualmente, nosotros podemos pagar también alquiler, ¿no? Y con eso, digamos, estamos teniendo en cuenta en este sentido, digamos, ¿no? Podemos pagar amortizaciones o el alquiler, digamos, de esas instalaciones, ¿sí? ¿Qué otro recurso tenemos? La maquinaria, dijeron recién, ¿no? Estoy escribiendo muy mal. Instalaciones, ¿sí? Las maquinarias también son recursos, ¿sí? ¿Qué otra? O sea, bueno, las maquinarias, ¿cómo las pagamos? También algo parecido a lo que son las instalaciones, digamos, o la infraestructura, ¿no? Con amortizaciones, ¿sí? O bien el pago de alquileres, digamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué otro recurso podemos mencionar? La tierra o el espacio físico donde esté emplazado todo el... Habría que ver si parte de las instalaciones, digamos, podría considerarse. Digamos, no pongamos tantas cosas, pero podría estar dentro de lo que son las instalaciones también, ¿no? O sea, está sobre la tierra. ¿Sí? ¿Querías decir algo más? Sí, no se va. Sistema informático, profe. Sí, también son recursos. Administración y gestión podríamos ponerle, también es parte de los recursos, ¿no? Entonces, acá básicamente, o sea, todo el personal que hace gestión, digamos, también tendríamos lo que son los sueldos y los salarios, ¿no? O sea, nosotros pagando esto, digamos, es lo que tenemos como lo que nos resulta, digamos, los costos después, por supuesto, ¿no? Me dijeron sistemas. La parte sistema también son recursos, ¿sí? Sin dudas, ¿sí? Sueldos y salarios, gestión, entonces los sistemas, hablando de sistemas informáticos, ¿no? ¿Con qué? Podría incluir dentro de gestión, profe. Sí, habría que ver. Podría ser también, pero por ahí digo para que les quede como más identificado, digamos. También podría ser ahí incluir, habría que ver, pero de todos modos lo podríamos incluir. Y acá lo que se paga básicamente son las licencias, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro recurso podemos mencionar? ¿Los servicios? Sí, servicio podría ser, por ejemplo, mantenimiento. Me refería a los servicios luz, agua, gas, todo eso que le pagamos. Bueno, habría que ver, sí, son también mantenimiento, digo por ahí, porque nosotros, por el transporte, nosotros pagamos un mantenimiento, ¿sí? Entonces, acá
¿Cómo podemos pagar el mantenimiento con horas? Digamos, sería lo que son pesos por hora de mantenimiento, digamos, ¿no? ¿Sí? No sé si peso por hora o peso por servicio también, ¿no? ¿Sí? Eso, bueno, hablaron de energía. Lo que quiero más o menos es tratar de ver, de ir separando lo que son los costos fijos y los costos variables. También tengan un poquito en cuenta eso. Habría que ver, mantenimiento posiblemente sea un costo, digamos, si nosotros tenemos como horas o por servicio, digamos, seguramente sería un costo variable. Ahora, si nosotros tenemos personal de mantenimiento, seguramente, o podría llegar a ser un costo fijo, ¿sí? Pero fíjense. Está compuesta de los dos mantenimientos, profe. ¿Ah? Está compuesto de los dos mantenimientos. Sí, o sea, sí, puede haber de los dos, digamos. En general, bueno, en el caso de los recursos humanos, fíjense que si nosotros hablamos de logística, en realidad podría considerarse como un costo fijo. Ahora, si nosotros hablamos de producción, fíjense que los recursos humanos son costos variables, ¿no? Los seguros, fíjense lo que nosotros pagamos por seguros, seguramente tiene que ver con un costo fijo, ¿sí? También. Lo estoy tratando de separar como, en general, lo que consideramos como costo fijo y costos variables, ¿sí? Bueno, acá serán las pólizas, ¿sí? Lo que nosotros pagamos, digamos, ¿no? ¿Qué otro? A ver, otro costo fijo y después vamos por los variables en general, como les digo, ¿no? Por ahí los impuestos, el pago de impuestos, ¿sí? Impuestos. Bueno, ahí, ¿con qué pagamos o cuáles son los que podríamos considerar como pago? Le podríamos llamar por ahí tasas, ¿no? Las tasas que se pagan por los impuestos. ¿Qué otro costo o qué otro recurso, digamos? Está claro, digamos, que el consumo de estos recursos es lo que generan los costos, ¿no? A eso voy, por eso identifico esto de, digamos, de los recursos, ¿no? Bueno, creo que no sé si, fíjense si se les ocurre algún otro costo fijo, ¿sí? Pero en general creo que estamos con esto, digamos, ¿no? Más o menos. Hablando desde el punto de vista logístico, como digo, ¿sí? Ahí, por ahí a lo mejor habrá algunas tasas, algunos servicios que, digamos, pueden ser también, si yo hablo, por decirle, relacionándolos, como digo, siempre con logística, ¿no? Por ahí los peajes, eso es un servicio de la utilización de la ruta, es un costo variable, ¿no? Depende del uso, por decirles, ¿no? Bueno, me habían dicho por ahí electricidad y consumo eléctrico, ¿sí? Habría que ver, fíjense, le voy a poner energía eléctrica, ¿no? Habría que ver, porque en algunos casos, si nosotros tenemos que, digamos, por ahí puede ser fijo también, será, digamos, por el hecho de que, fíjense que
En el caso que yo tenga un depósito y utilice frío y tenga que tener las cámaras prendidas, por ahí un costo fijo. Bueno, eso de costo fijo y costo variable es relativo, pero bueno, en general, digamos, ¿no? Podríamos decir que si utilizamos más energía, digamos, el costo va a ser mayor. Pero bueno, por ahí hay que ver que lo que es fijo, digamos, esto es una clasificación, digamos, un poco tentativa por ahí, Es ¿no? fija, profe, la energía eléctrica de la industria. Eh, Compra una cierta cantidad de potencia y luego si en se general, pasa, se compra otra. claro, en general podríamos considerarla como fija, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá será, no sé, peso, monto del servicio contratado, ¿no? No sé en el caso del gas también si es fijo, fíjense, depende, capaz que no, depende también de la industria, digamos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar como energía en general y ponemos una sola energía para no hacerlo tan complicado esto. ¿Sí? Bueno, después, esto un poco lo que son los costos fijos, digamos, ¿no? Tenemos mantenimiento, dijimos que es un costo variable, ¿sí? En el caso, fíjense, combustibles y lubricantes, como lo ponemos en un solo ítem, ¿sí? Entonces, bueno, acá ¿cómo pagamos el servicio? Bueno, podríamos ponerle pesos por unidad, ¿sí? Si ustedes quieren. ¿Qué otro recurso podríamos mencionar? ¿Hay algo más? Por ahí ponemos el resto de materiales como un ítem, ¿no? E insumos, ¿sí? Que se consumen, ¿sí? Como en general, digamos, ¿no? Insumos. No sé si a alguien se le ocurre algún otro recurso más que podamos mencionar, pero en general son estos, ¿no? Digo, digamos, los costos entonces están asociados a los recursos, digamos, que uno utilice, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien quiere agregar algo a esto? Pero a lo que vamos, básicamente, es que, como les digo, los costos se producen a raíz, digamos, de lo que son el desarrollo de las actividades, ¿sí? Y las actividades, entonces, como elemento común, es que consumen los recursos, ¿sí? Y asociado al pago de recursos, eso es lo que nosotros tenemos como costo, ¿sí? Fíjense, nosotros esto lo podríamos mencionar como costos fijos. Estos serán costos fijos y estos serán costos variables, ¿no? Entonces, estos son los
fijos y estos son los variables. En general, como les digo. ¿Sí? Esto copienlo porque no están en la filmina, era simplemente porque nosotros a la hora de analizar el transporte, ¿sí? Por decirles, vamos a necesitar, digamos, o tener en cuenta cuáles son los costos fijos, los costos variables, ¿sí? Entonces, nosotros para ver si nos conviene utilizar transporte, medio de transporte propio o tercerizado, digamos, cuando a la hora de hacer el análisis de costos, ¿sí? Tendríamos que compararlo con lo que son las tarifas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna consulta, chicos? Cuando yo hablo si hablo del transporte carretero, el camión, básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tendría como costes fijos y costes variables? ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos me consumen, digamos, en el caso de el funcionamiento de lo que sería el funcionamiento de un camión, ¿no? Profe, Fíjense, sí, gomas, gasoil, del camión. claro. ¿Qué tipo de costos son esos? ¿El combustible, el lubricante, Y, con o algún sea, insumo material? el tema de las gomas y el gasoil serían variables, pero dependiendo del punto que lo miremos. Porque están siempre, pero dependiendo de los kilómetros que haga, va a ser mayor o menor. Claro, pero, profe, disculpe, ¿eso no varía con la producción o no? Si no tiene nada que ver. Puedes producir más o menos y por hacer menos kilómetros o más. Bueno, pero es un costo variable, no depende de la producción, pero sí depende de los kilómetros que se hagan. En general, nosotros cuando hablamos de transporte, tomemos el combustible, lubricantes, neumáticos, son costos variables, puramente variables, ¿sí? Depende de los kilómetros, del uso que nosotros le demos a ese recurso que es el camión, digamos, básicamente, ¿sí? ¿Qué tendría? No sé si se le ocurre a algún otro, pero en general, bueno, el mantenimiento también, ¿no? El mantenimiento es fijo, ¿sí? Fíjense que o puede haber uno fijo y uno variable en realidad, pero en general, si nosotros cada tantos kilómetros, ahí fíjense que siempre entra un poquito la duda, porque si nosotros le hacemos más kilómetros y el mantenimiento seguramente va a aumentar, o sea, también podría tomarse como un costo variable. Tómenlo como variable, porque en realidad depende de los kilómetros. Ahora, no depende de la producción, depende de la distribución. ¿Sí? Desde el punto de vista logístico, para nosotros es un costo variable. ¿Sí? Profe, ¿y el sueldo del conductor? O sea, y el sueldo del conductor es fijo. Sí. Al igual que la póliza de seguro y esos gastos de municipalidad y impuestos. Claro, lo que sea impuestos, seguro, los recursos humanos, no sé si a alguien se le ocurre algo más, ¿sí? El capital también, profe, por la amortización fija. Claro, la amortización, o sea, a ver, la amortización es una cosa y el capital es otra, ¿no? Porque digo, si yo estoy pagando el camión por mes, ¿sí? Tenemos un costo de capital porque estoy pagando el camión, digamos, ¿no? O sea, estoy pagando interés por ese capital. O sea, son cosas distintas. La amortización es una y el interés que pago por el que pago del camión sería un costo financiero. ¿Se dan cuenta, no? Sí, entonces habría que agregarle ahí, profe, intereses de amortización en capital. A ver,
acá está puesto como capital. Fíjense, capital habla del interés, ¿sí? Entonces, si yo estoy pagando el camión, el interés que pago por el capital que estoy pagando, valga la redundancia, ese es un costo financiero. Ahora, la amortización es lo que yo voy... Son cosas distintas, no sé si lo distinguen bien, pero cuando yo me endeudo para pagar el camión, ¿sí? O sea, yo por la deuda pago un interés. Ese es el costo del capital, ¿sí? Y por otro lado, tengo la amortización, que es el deterioro, digamos, de mi máquina, ¿no? Sí, Tengan... yo lo decía simplemente porque los dos se restan y se suman en la cuenta fiscal, digamos, en la cuenta, perdón, financiera. Por eso nada más. El capital, uno le suma el interés que hay que pagar, que hay que devengar al mes, o al año, o en el periodo, y la amortización se le resta porque de alguna manera lo que estamos adelantándonos en ese nada más. Está bien, pero son cosas distintas, ¿no? O sea, el interés por lo que yo pago por la deuda. Y la amortización es lo que se va deteriorando, digamos, la máquina. O sea, si yo no pago interés, no tengo costo, si no me endeudo, no tengo costo financiero, ¿sí? Sería solamente la amortización, pero digo, son cosas distintas, ténganla bien, bien clara, ¿sí? Entonces, si yo necesito comparar los costos, digamos, a la hora de decidir si tengo transporte propio o pago un tercero que me haga el servicio de transporte, bueno, tengo que tener en cuenta todos esos costos, ¿sí? Entonces, como costo variable sería todo lo que es combustible, neumáticos, ¿sí? No sé, podrá haber algún gasto comercial, habría que ver, pero en general está en esos 3 ítems ahí, ¿no? Mantenimiento, combustibles y lubricantes, ¿sí? Básicamente, ¿no? Neumático entraría dentro de lo que son materiales e insumos, básicamente, ¿no? Pero como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, esto quería dárselo porque digo, como para que tengan una idea, nosotros en logística, por ahí no nos da mucho el tiempo para ahondar más en la parte de costos, pero con esto genérico, ¿sí? Fíjense que una de las actividades que nosotros teníamos también tenía que ver con el embalaje, ¿no? Digamos, era una de las actividades importantes logística, pero el embalaje, digamos, por ahí, el costo en sí del embalaje generalmente se lo asigna al producto, ¿sí? Por eso acá no aparece, pero digamos, ese costo está, nomás que está en el producto, ¿sí? No en el costo logístico. Por ahí, el resto de los costos que pueda involucrar el resto de la actividad en sí, que sea del embalaje, como será embalar la carga, ¿sí? Por ahí, digamos, la tenemos en cuenta como un costo de manejo de mercadería, ¿sí? Que es también un costo que puede llegar a estar, pero no hace el costo en sí del embalaje, porque el costo del embalaje se le suma, digamos, al costo en sí del producto, ¿no? Entonces, básicamente estos son los 6 puntos a la hora de considerar, digamos, los costos logísticos. Por ahí lo podemos dividir, si por ahí aparece algún costo dentro de alguno de estos como un costo muy importante, pero en general tenemos estos 6 costos como los costos más importantes. Y los recursos asociados a cada uno de estos
costos, digamos, ¿no? Bueno, esto quería darle un pantallazo de eso, de los costos. Vamos ahora a continuar. Ahora sí vamos con la parte esta de tarifas, ¿sí? Nosotros, en cuanto a las tarifas, en general, hay que ver cómo contratamos el servicio, ¿sí? Hay tarifas, digamos, hay proveedores que dan el servicio, digamos, rutas que son rutas fijas. En general pueden cobrar por peso o volumen, digamos, ya porque tienen una ruta fija, ¿sí? Y saben cuál es la capacidad de carga, entonces le pedirán si ocupa mucho volumen la carga que van a enviar, se facturará por volumen, y si tiene mucho peso y poco volumen, se factura en general por peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el camión, digamos, son las dos limitaciones que tiene en cuanto a carga, o, digamos, un camión, ¿saben cuánto puede transportar un camión? La carga máxima de un camión, digamos... Depende del camión, profe, pero 30 toneladas. Claro, digamos, hablemos de un semirremolque, estamos hablando de 30 toneladas, ¿no? En general, digamos, el transporte carretero no puede transportar más de 5.000 kilogramos por ruedas duales, ¿sí? Entonces ahí, en función de eso, se agregan, pero un semirremolque transporta hasta 30 toneladas, ¿sí? Entonces, depende de la característica de la carga, le van a facturar por peso o volumen, si la ruta es fija, digamos, ¿no? Después hay tarifas en función de la distancia, digamos, cuando ustedes contratan a un fletero o un transportista, digamos, que le lleve solamente la carga de ustedes, en general se puede hacer en función de la distancia, ¿sí? Acá, para, digamos, tener en cuenta la distancia, hablamos de tarifas uniformes, ¿sí? Que tiene que ver con una tarifa única, sea cual sea la distancia. Pero este tipo de tarifa surgió por el hecho de, básicamente, lo que tiene que ver con el correo, básicamente, ¿sí? Ustedes en algún momento, digamos, si envían, ahora ya las cartas poco se envían, pero sí los paquetes, ¿no? Y bueno, ya van por peso y a dónde van dirigidos. Pero en general, antes la carta tenía una tarifa única, básicamente, ¿no? Fíjense, esto de estas tarifas en función de la distancia da lugar a una serie de... A ver, les voy a compartir. Vamos a volver. Le voy a volver a la pizarra esa que tenía antes, ¿sí? Porque para graficarle, digamos, si bien se darán una idea, pero muchas veces si no lo hacemos no se dan. Fíjense, cuando yo hablo de una tarifa uniforme, como es la que utilizaba el correo, básicamente, ¿sí? Si yo grafico, ¿sí? Hago un gráfico de dos ejes, ¿sí? La tarifa uniforme, digamos, yo acá en el eje X tengo los kilómetros, ¿sí? Y acá tengo el costo, ¿sí? La tarifa uniforme bueno, vamos a hacer una cosa, voy a utilizar una regla porque la tarifa, digamos, uniforme es siempre constante, digamos, ¿no? Con lo cual, en función de los kilómetros, siempre tenemos el mismo monto, ¿sí? A ese se le llama tarifa uniforme. Después, tenemos lo que es la tarifa proporcional, ¿sí? La
tarifa proporcional, si hacemos sistema de ejes, ¿sí? Fíjense, sería algo básicamente como esto, digamos, ¿sí? En función de la distancia también, ¿sí? Nosotros tendríamos a mayor distancia, sería lineal, ¿sí? Ahora, bueno, por supuesto, acá tenemos los kilómetros y esto es el precio, ¿sí? Esta es la proporcional, ¿sí? Y fíjense, si quieren, ¿qué es lo que no tiene en cuenta esta es la proporcional? ¿Qué aspecto no se está teniendo en cuenta acá? Que en muchos, a mí, yo como transportista, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? ¿El peso o el precio del producto? No, a lo que me refiero, digamos, como yo en general como transportista, cuando facturo, cuando el camión está marchando, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no estoy teniendo en cuenta yo ahí? Que es un costo importante, ¿no? Hay tiempos de carga y descarga que en general, ¿sí? Entonces acá aparecen las tarifas basadas en los costos, ¿sí? ¿Cómo sería una tarifa basada en los costos? ¿Sí? Volvemos, estos son kilómetros y esto es costo, ¿no? Una tarifa basada en los costos, ¿sí? Tendría esta forma, fíjense. ¿Sí? Fíjense que, digamos, en la distancia, ¿sí? A poca distancia, digamos, los costos son relativamente elevados y a medida que se va haciendo más distancia, los costos por kilómetros se van reduciendo, ¿sí? Entonces, este es un tipo de tarifa, lo que se conoce como basada en los costos. Entonces, esta es tarifa basada en los costos, ¿sí? O sea, se tienen en cuenta los costos de carga y descarga, ¿sí? Después, tenemos tarifas también no basadas en los costos, que esto se utiliza, digamos, a los efectos de simplificar lo que es, digamos, la parte de administración, ¿sí? Para no, digamos, estar siendo que sea un problema el tema de los costos, ¿sí? Entonces, acá aparece este sistema de decir, bueno, nosotros cada tantos kilómetros tenemos una tarifa, es decir, entre 0 y, por decirle, 10 kilómetros tenemos esta tarifa, ¿sí? Entre 10 y 20 kilómetros tenemos esta tarifa y para más de 30 kilómetros tenemos esta tarifa, ¿sí? Esto es por el hecho de simplificar la parte de administración, digamos, ¿sí? Entonces, este tipo de tarifa es tarifa no basada en los costos, digamos, ¿sí? Vamos a copiar esto. Tarifas no basadas en los costos, ¿sí?
Entonces, bueno, esto en general son las tarifas que nosotros vamos a encontrar como básicas, digamos, ¿no? Las uniformes, las proporcionales, la base en los costos y la no base en los costos. Como les digo, esto es, digamos, en función de la distancia, básicamente, ¿sí? Vuelvo a la filmina, a lo que es el PPT. Entonces, dijimos las uniformes, las proporcionales, las basadas en los costos, ¿sí? Las no basadas en el costo, y después en función de la demanda, ¿sí? Esta es otra forma, pero acá básicamente las tarifas en función de la demanda tienen que ver con brindar un determinado servicio, ¿sí? A un determinado cliente, digamos, en particular, o a un determinado segmento, ¿sí? O sea, es parte, esa tarifa en función de la demanda tiene que ver con parte de un servicio que uno brinda, digamos, ¿no? Entonces, a distintos segmentos del mercado, la tarifa puede ser distinta, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero todas corresponden a las tarifas basadas en la distancia, ¿sí? Después tenemos tarifas en función del tipo de producto, ¿sí? Y acá aparecen 3 puntos, digamos, ¿no? Es decir, cobra para cualquier tipo de producto el mismo precio, o bien diferenciarlo para distintos tipos de productos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos, no es lo mismo transportar grano que transportar electrodomésticos, ¿sí? Digamos, los daños que puede sufrir una y otra mercadería es completamente distinto. Entonces, hay transportistas, digamos, que de acuerdo al producto y la característica del producto y el riesgo que pueda haber asociado a la carga, se cobran tarifas distintas. Y la otra es por contrato, ¿sí? Básicamente. Entonces, para cada cliente, ¿sí? Uno firma un tipo de contrato y, digamos, le cobra, pero ya hay un contrato de por medio, ¿no? Cuando uno ya tiene una distribución en general todos los meses, por contrato, digamos, un servicio determinado, ¿sí? Bueno, sin dudas, bueno, las tarifas nosotros las vemos porque antes el transporte en general está tercerizado en la mayoría de las empresas, ¿sí? Hay algunas empresas que seguramente tienen, digamos, una flota que parte de la distribución lo hace con flota propia y otro terceriza. Eso tiene que ver mucho con la demanda es variable, seguramente el transporte propio no se justifica. Entonces se justifica tener transporte propio cuando la demanda es estable, ¿sí? Si no, en general vamos a tener contratado. En general se utiliza mucho el transporte tercerizado, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, pasamos a ver un poquito lo que es el transporte multimodal, ¿no? No sé si han escuchado hablar del transporte multimodal, pero tiene que ver con el transporte
internacionales o, digamos, productos que se exportan y productos que se importan, básicamente, ¿no? Contar con una infraestructura multimodal hace no solamente a la empresa más competitiva, sino que al país más competitivo, porque se pueden realizar muchas más operaciones internacionales, ¿no? De compra y venta de productos, y también muchas veces digamos, el transporte de la mercadería por el país en sí. No sé si han escuchado hablar de lo que son los corredores bioceánicos. ¿Alguien tiene idea de lo que son los corredores bioceánicos? ¿No? Lo que unen dos océanos, como el Canal de Panamá o algo así. Claro, son rutas que unen dos océanos, ¿sí? Puede ser a través de una ruta, una carretera, digamos, podría ser líneas aéreas, porque pasar por un país, por un continente, digamos, tiene que tener permisos, por supuesto. O sea, puede ser ferrocarril, ¿sí? O podría ser pluvial también, ¿no? Entonces, son rutas comerciales que permite el comercio, digamos, son rutas que permiten la circulación de productos, ¿sí? Tiene sus ventajas, porque fíjense, si nosotros tuviésemos que transportar, hablamos de exportación o importación, de productos con Asia, ¿por dónde es conveniente hacerlo? Para llegar más rápido, digamos. Por el Pacífico, ¿no? Nosotros tenemos salida por el Atlántico, digamos, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer comercio con Asia, seguramente nos convenga ir por Chile, por el lado de Chile, y no por el Atlántico, digamos, ¿no? Y en el caso de Chile, si tuviese que comercializar con Europa o con África, sería más conveniente hacerlo seguramente por el Atlántico. Habría que ver, digamos, a qué zona de África vaya, digamos, ¿no? Puntualmente, pero, digamos, es muy importante para un país y para una empresa en particular también contar con toda una infraestructura de transporte multimodal. ¿Por qué hace falta una infraestructura? En general, ¿qué se utiliza como medio, digamos, como unidad de carga? Habíamos dicho que era la unidad de carga, ¿se acuerdan? O sea, eso es clave en logística, ¿no? Porque define muchas cuestiones, ¿no? Si la unidad de carga a mí me define qué tipo de elemento de manutención voy a utilizar, qué sistema de almacenamiento voy a utilizar, ¿no? Definir la unidad de carga es muy importante, ¿sí? Básicamente el transporte multimodal lo que utiliza como unidad de carga es el contenedor. ¿Qué era la definición? ¿Cuál era la definición de unidad de carga? Creo que más adelante está, pero ¿se acuerdan? Son conceptos muy importantes. Lead time, unidad de carga, eso lo tenemos que tener siempre bien claro. ¿La unidad de carga qué es, básicamente? ¿Cómo voy a agrupar mis productos para que sea más fácil moverlos? Meto 10 productos, esa caja es una unidad de carga. Si yo esa caja la meto en un pallet, el pallet ese es una unidad de carga superior que tiene un número de cajas, ¿no? Y si ese pallet lo meto dentro de un contenedor, bueno, el contenedor es una unidad superior, ¿no? Pero ese es el concepto de unidad de carga, básicamente, es el agrupamiento de varios productos, ¿sí? Como definición, entonces, de transporte multimodal, fíjense que aparece la unidad de carga, ¿no? Es el transporte de unidad de carga. Hablamos de contenedores en general, ¿no? También se puede transportar el grano, se exporta
granel en muchos casos, ¿no? Bueno, con la utilización de diversos medios de transporte, o sea, al menos debe haber 2 medios de transporte, ¿sí? Fíjense, hablamos, puede ser transporte camión, ferrocarril, camión barco, camión avión, ¿sí? Son varios medios de transporte, al amparo de un único documento, que ese documento acompaña a la mercadería desde que se mete el contenedor hasta que llega al destinatario, digamos, ¿no? Bueno, trasladándola sin ruptura de carga. ¿Qué significa eso? Que hasta que no llega a destino el contenedor no se abre, ¿sí? Eso tiene, digamos, ahorra muchos costos, ¿sí? Bueno, lo que yo les había dicho recién, lo que tiene que ver con los corredores, básicamente bioceánicos, digamos, los continentes son como puentes entre 2 océanos, básicamente, ¿sí? Y, digamos, es un concepto muy importante desde el punto de vista comercial y, como digo, desarrollo de un país, ¿sí? Yo no sé si han visto, o sea, lo que significa el transporte en sí, ¿no? Yo antes de ayer estaba viendo un artículo, digamos, se están pensando muchas medios de transporte para lo que es el transporte de carga en sí, ¿no? Para tratar de que, digamos, los camiones circulen menos, por el costo de transporte carretero es uno de los transportes más costosos en cuanto a, digamos, a volumen y en sí el costo que tiene, ¿no? El ferrocarril, fíjense que tiene un costo que es inferior a la mitad de lo que sale el costo de lo que es el transporte carretero. Fíjense la importancia que tiene el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Y bueno, lo que es digamos, el transporte fluvial también, el costo todavía es mucho menor que el costo en sí del transporte, digamos, ferrocarril y de camión, ¿no? Lo que pasa es que todavía nosotros no tenemos mucho desarrollo y cada vez se hace más dificultoso desarrollar por una cuestión política, ¿no? Fíjense que he conocido situaciones en que cuando se ha empezado a mover un poco el ferrocarril, ¿qué es lo que hace Don Moyano? Agarra y pone camiones, digamos, atravesando en las vías y ahí por un interés muy particular, propio, la verdad que yo no sé si alguien estará relacionado con este tipo, pero para mí es un delincuente, o sea, y entorpece el desarrollo como país que podamos nosotros tener, ¿no? El costo del transporte en sí ferroviario es mucho más económico que el transporte carretero, o sea, ¿por qué nosotros no tenemos, digamos, la competitividad nuestra siempre ha sido menor? ¿Sí? Nuestro país es un país que es muy largo, por decirle de alguna forma, digamos, es muy de norte a sur, digamos, es extenso, y eso nos genera también costos de transporte muy, muy elevados, ¿no? Fíjense que en Europa se utiliza mucho digamos, que los productos estén incorporados el consumo o la emisión. Se utiliza mucho, no sé si supongo que han escuchado el tema del seguimiento de la huella de carbono, ¿no? Y en el transporte es muy importante, ¿sí? Digamos, en nuestro país, digamos, se genera no solamente en la producción, sino que también en el transporte se generan gases efecto invernadero que impacta en el medio ambiente, ¿no? Para la exportación se está teniendo muy en cuenta lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?
Y también, asociado a lo que es el cuidado del medio ambiente, está lo que es el seguimiento de la huella hídrica también, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Que no son menores hoy en día y cada vez toman, digamos, mayor importancia, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto del transporte multimodal, fíjense, está bajo el amparo de la ley, ¿no? Habla del artículo 24 de la ley 22.415. Considera unidad de carga, fíjense, lo leemos completo, considera unidad de carga cualquier equipamiento adecuado para la unitarización de mercaderías a ser transportadas, ¿sí? O sea, esto está hablando de unitarización, significa meter básicamente la mercadería dentro de un contenedor, ¿sí? Sujetas a manipuleo en forma indivisible en todas las modalidades de transporte utilizadas en el itinerario, señalando que todas las unidades de carga, los equipamientos y su accesorio no constituyen embalaje y son parte integral del todo. O sea, cuando nosotros hablamos de transporte multimodal, también estamos analizando toda la infraestructura que hay para, si yo utilizo el transporte, digamos, manejo con ferrocarril y camión, cuando el camión, en general el carretero se utiliza para un flete corto, lo que se llama un flete corto, es decir, ir, por decirle, a una estación de ferrocarril a llevar la mercadería se coloca en el tren y podría utilizarse carretero, ferrocarril y después se va hasta el puerto y llega, se coloca, digamos, en el buque, ¿sí? Pero para yo poder hacer todo eso con cierta dinámica, tengo que tener toda una infraestructura, ¿sí? Bueno, esa infraestructura en nuestro país, por supuesto, deja mucho que desear, ¿no? Acá el transporte, lo que es terrestre, se utiliza solamente el transporte carretero, ¿sí? Con su elevado costo, ¿sí? Bueno. Fíjense, bueno, esto un poco ya se darán una idea, ¿no? Unitarización significa agrupamiento de uno o más ítems en carga general, o sea, dentro de lo que es el contenedor. Es meter básicamente la mercadería dentro del contenedor, ¿sí? En general también el pallet son elementos que se utilizan para meter dentro del contenedor, ¿sí? Hay distintos tipos de contenedor, ya por ahí creo que vemos algunos. Nosotros utilizamos los de 20 y 40 pies, ¿sí? Bueno, toda carga que vaya dentro de un contenedor le llamamos carga contenedorizada, y la carga que vaya sobre el pallet, ¿sí? Está paletizada, básicamente, ¿no? Y hay contenedores que son para carga, digamos, para una sola carga, o bien se puede compartir el contenedor, digamos, ¿no? Son varias posibilidades, ¿sí? Entonces la unitarización, digamos, sobre todo tiene el sentido económico porque hay mucha menos manipulación, ¿sí? Hay mucho menos controles de la mercadería, ¿sí? Y, por supuesto, mantener la seguridad y la integridad de la carga que uno transporta, ¿sí? La desconsolidación después se hace en general cuando llega a destino, digamos, del transporte, ¿sí? Bueno, el documento de transporte multimodal es el documento que acompaña a la mercadería desde que se consolida el contenedor, se arma, digamos, se mete la mercadería adentro. Por supuesto, uno habla de cómo es transporte internacional. Cuando uno exporta, mete la carga dentro de un contenedor, ¿sí? Se lo sella con un precinto, ¿sí?
Por supuesto, acá aparece la figura del despachante de aduana, ¿no? Que es el que controla lo que se mete dentro del contenedor, después se sella el contenedor con un precinto. Ese precinto en general tiene un número que también va como parte de, digamos, de información del documento ese del transporte multimodal, y después se envía la mercadería, ¿no? Por supuesto, este documento es, digamos, como parte de un instrumento que verifica que hay un contrato de transporte multimodal, y el transportista se hace cargo de la mercadería desde que sale de la planta hasta que llega al destino final, digamos, ¿no? O sea, hay lo que se conoce como operadores de transporte multimodal, ¿sí? Y un poquito, fíjense que el transporte multimodal está definido, ¿sí? Dentro de la ley del Código Aduanero, ¿sí? Y habla de que se denomina transporte multimodal el que se realiza en virtud de un contrato de transporte que se llama multimodal, ¿sí? Utilizando, fíjense, como mínimo 2 diferentes modos de transporte, ¿sí? Puede ser carretero ferrocarril, carretero buque, ¿sí? Carretero aéreo, pero como mínimo debe haber 2 modos de transporte distintos, ¿sí? Y se hace a través de un solo operador, o sea, hay una persona física o jurídica, digamos, que se hace cargo de la mercadería, ¿sí? Deberá, que es el que confecciona y emite el documento, ¿sí? Y se cobra, digamos, como un solo flete, ¿no? Y asume su cumplimiento, es decir, que el contenedor llegue a su destino final, se encarga, digamos, ¿no? Sin perjuicio de que comprenda, por supuesto se incluye un seguro por la mercadería y todas esas cuestiones, ¿no? Sin perjuicio que comprenda, además del transporte en sí, los servicios de recolección, ¿sí? Unitarización del contenedor, la desunitarización, es decir, sacar la mercadería, carga, almacenaje, manipulación y entrega al destinatario, ¿sí? Abarcando los servicios que fueron contratados en origen y destino, incluso los de consolidación y desconsolidación de la mercadería, cumpliendo con todas las normas legales, por supuesto, ¿no? Es responsable, digamos, el operador de lo que está puesto. Está de más decir que tiene que ver con productos que son legales, básicamente, ¿no? Bueno, acá me pasé. Bueno, ¿sí? Bueno, gestión comercial multimodal, surge de todo esto, digamos, es realizada por lo que se llaman operadores, que en general pueden ser grandes empresas navieras o inclusive compañías aéreas también, que hacen esto del transporte multimodal, ¿sí? Fíjense, solvencia económica y capacidad de carga. Solvencia económica por el hecho de que la carga no quede a mitad de camino, digamos, ¿no? Si una empresa tiene inconvenientes económicos, la idea es que tenga solvencia económica, ¿no? Toda la infraestructura adecuada, informática, fíjense que, y toda la infraestructura que haga falta, ¿no? Tengan en cuenta que en el transporte hay productos, por decirle frío, por ejemplo, ¿no? Hablamos de un producto perecedero.
con lo cual tiene que tener toda esa infraestructura adecuada, ¿no? Y por supuesto todo lo que haga referencia para la manipulación de los contenedores en sí, ¿sí? Bueno, la estiva, no sé si saben, estiva habla de el apilamiento, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, el transporte tiene que tener todas estas condiciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en sí de transporte, son estas tres fases que un poco le hemos estado diciendo, ¿no? Colocación de la mercadería dentro del contenedor, ¿sí? Hablamos de medios humanos, ¿sí? Como antieconómico, digamos, hacerlo, sino que uno ya cuenta con determinados, digamos, elementos técnicos y tecnológicos, ¿sí? Bueno, así como carretis, autoelevadores y un montón de cosas para poder cargar el contenedor, ¿no? Bueno, las manipulaciones en las terminales, o sea, llamemos aeropuerto, ferrocarril, tanto el almacenamiento como la carga y la descarga, ¿sí? Estamos hablando de que son productos que, digamos, los contenedores son voluminosos, ¿sí? Y tienen que estar en condiciones de mercadería. Vamos a ver que hay distintos tipos de contenedores, ¿sí? Nosotros en general manejamos el contenedor de 20 y de 40 pies, ¿sí? Que son de 6 y 12 metros de largo, ¿sí? Y que, digamos, se depositan generalmente en un semirremolque, se lleva hasta ya sea el puerto o una estación de trenes o donde corresponda, digamos, ¿no? Y después, o sea, eso tiene que ver con la manipulación y después en sí el transporte propiamente dicho, ¿sí? Son las tres fases que consiste, digamos, todo lo que tiene que ver con el transporte multimodal, ¿no? Entonces, les queda claro que el transporte multimodal habla para mercancía, digamos, que está relacionada con operaciones internacionales, ¿no? En general, fíjense que los contenedores son suelen ser de las empresas que brindan el servicio de transporte multimodal, ¿sí? Entonces, lo normal es que el operador sea el dueño de esto, le ofrece, digamos, el contenedor y no tienen que tener ustedes el contenedor, básicamente, ¿no? A eso nos referimos, ¿sí? Por supuesto, contar, como les decía, para lo que es operaciones internacionales, es de vital importancia tener toda la infraestructura del transporte multimodal. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, ¿sí? Económico, más rápido posible a destino, ¿sí? Como se mencionó antes, esa mercadería, desde que sale hasta que llega a destino, no se abre el contenedor, y es una de las ventajas que tiene, digamos, este tipo de transporte, ¿no? Por supuesto, excepto que haya alguna sospecha de transporte de alguna sustancia ilegal, ¿sí? Si no, el contenedor no se abre hasta que llega a destino, ¿sí? Esto da lugar a, fíjense, reducción de hasta un 70% en los tiempos de carga y descarga, pues digamos, son unidades de carga importantes, ¿no? Disminución de las tasas de robo y de daños, ¿sí? Y eso impacta, digamos, en lo que son los seguros, ¿sí? Abaratamiento de los costos. Fíjense que nosotros recién habíamos mencionado que hay tarifas que, digamos,
el costo está basado también o tenido en cuenta los costos de carga y descarga. Cargar un contenedor cuando uno tiene la infraestructura adecuada es mucho más rápido, por ende los costos son menores, ¿no? Reducción de control e inspecciones, ¿sí? Se simplifica toda la parte documental porque este documento, digamos, acompaña la carga en sí, ¿sí? Y se puede hacer un mejor seguimiento de la mercadería a través de un sistema informático, ¿no? Estos son como ventajas importantes que da lugar, digamos, el transporte multimodal, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, venimos bien. Bien, no se aburren escucharme hablar a mí nomás, no hay preguntas. Bueno, dijimos que lo que era el transporte multimodal también es de vital importancia toda la estructura informática que hay detrás de este transporte, ¿no? Y tiene la ventaja de que uno puede hacer un control y puede saber en qué lugar, digamos, se encuentra del camino lo que es la carga, ¿no? Y cuenta, digamos, con parte de la infraestructura, tiene que ver con el EDI, acuérdense, el EDI básicamente es el intercambio electrónico de datos, ¿no? O sea, se cuenta, digamos, con toda esta infraestructura, es necesaria, y bueno, todo esto fue dando lugar al desarrollo en sí de este sistema, ¿no? Bueno, contar con un EDI permite, fíjense, situar el contenedor a cada momento, saber en qué lugar se encuentra, ¿no? Por supuesto, fíjense que cuando se hace la carga en los buques, ¿sí? Se carga en forma secuencial de acuerdo a cómo el buque va haciendo la ruta, ¿no? En general los barcos tienen una ruta determinada, entonces la mercadería se va cargando y se va ubicando de acuerdo al recorrido que va haciendo, ¿no? Y de todos modos, dentro de lo que es el buque, imagínense que ¿por qué es necesaria contar con un sistema informático? ¿Tienen idea de cuántos contenedores puede transportar un buque? ¿Alguien sabe? Bueno, habíamos dicho un buque mediano, 11.000 contenedores. Imagínense buscar un contenedor cuando tienen 11.000 contenedores y no cuentan con un sistema informático adecuado, ¿sí? O sea, cuando ustedes ubican, o en el buque se ubica, les da, digamos, las coordenadas de dónde está ubicado el contenedor, ¿no? Y bueno, hoy ya hay buques de hace un tiempo importante que pueden transportar 22.000 contenedores. Así que imagínense ubicar un contenedor, digamos, en semejante cantidad de contenedores que puede tener un buque, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer un sistema informático? Fíjense, bueno, controlar a distancia las temperaturas en el caso de que ustedes transporten digamos, un producto perecedero, ¿no? Bueno, canalizar, facilitar, digamos, el control y manipulación de la documentación, ¿sí? Asignar los equipos adecuados en las terminales a los efectos de minimizar la cantidad de movimientos que se deban hacer. Imagínense para mover unos 50 contenedores nomás para sacar un contenedor que estaba abajo, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, por eso
la necesidad que tenemos, digamos, de contar con todo este sistema informático, ¿no? Bueno, como para mencionar el tema de la protección fija de la mercadería. Perdón, profe, pero Sí. ¿podría repetir qué significa UTI? Me perdí. Transporte intermodal. UTI es así, unidad de transporte multimodal, es el contenedor. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, por supuesto, siempre que uno transporte mercadería, tiene que tener determinadas protecciones físicas, ¿no? No es lo mismo transportar, fíjense que la atmósfera en sí, si uno transporta mercadería por un buque, en sí la atmósfera, digamos, marina es muy corrosiva, ¿no? Por las sales y todo eso, con lo cual, según qué producto ustedes transporten, tiene que tener las protecciones adecuadas, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿sí? No es lo mismo transportarla en buque que transportarla en avión o transportarla en transporte carretero, digamos, ¿sí? Cuando va en buque, digamos, la oxidación es, si ustedes transportan productos metálicos hay que tener mucho cuidado porque se oxida y se corroe fácilmente, ¿sí? Con lo cual tiene que tenerse, digamos, la protección adecuada, ¿sí? Bueno, no sé qué me está quedando. Bueno, tengo una reunión, chicos, en un ratito, así que por hoy vamos a terminar acá, si no tienen problemas. La clase que viene terminamos de repasar, terminamos de toda esta parte de transporte que nos queda muy poco, ¿sí? Y bueno, hacemos un repaso. Dijimos que el 21 teníamos el examen. Si viene feriado, estamos todos de acuerdo que lo hacemos el 21, ¿no? No tienen problemas. En general. 8:30, ¿o no? Sí, pero... Sí, lo vamos a hacer a las 20:40, ¿sí? El horario de la noche. Ya les voy a mandar un mensaje.